Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lucía y hoy voy a hablar del aborto. Bien, la regulación en España del aborto actualmente viene dada por la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta es la denominada Ley del Aborto. Fue modificada escasamente en el año 2015 y actualmente existe un proyecto de reforma de la misma que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Falta que sea aprobado por las Cortes Generales y, como se trata de modificar una ley orgánica, el artículo 81 de la Constitución establece que requiere una mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, para que entre en vigor esta modificación. Pero en este vídeo me voy a referir, además de la regulación actual, a los cambios que introduce esta nueva ley para el caso de que finalmente entren en vigor. Vamos a verlo. La Ley Orgánica 2/2010 establece como artículos genéricos en relación a este tema, por un lado, el artículo 2c, que dispone que la salud reproductiva implica la libertad de tener hijos, así como de decidir cuándo tenerlos, y por otro lado el artículo 3.2, que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Dentro de esta Ley Orgánica 2/2010, los artículos que se refieren en concreto a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, son los artículos 13, 14 y 15. Vamos a verlos. En primer lugar, el artículo 13 establece los requisitos generales para toda interrupción voluntaria del embarazo. Estos son, en primer lugar, que se realice por un médico especialista o bajo su dirección. En segundo lugar, que se realice en un centro sanitario público o privado acreditado. Y por último, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, de su representante legal, de conformidad con la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se añade además que podrá prescindirse del consentimiento en los casos establecidos en el artículo 9.2 de esta Ley 41/2002. Luego me voy a referir a ella. El artículo 14 establece que se podrá interrumpir el embarazo, en todo caso, dentro de las primeras 14 semanas de gestación, a petición de la mujer embarazada, siempre que se den dos requisitos. El primero es que se informe a la mujer embarazada de las ayudas, de las prestaciones de apoyo a la maternidad que existen y que se mencionan en concreto en el artículo 17 de esta ley. Y, en segundo lugar, que transcurran un mínimo de 3 días desde que se informe a la mujer de esos derechos, prestaciones de apoyo a la maternidad y el día en que se practique el aborto, la intervención. Es decir, tienen que transcurrir 3 días desde esa información hasta que se practique el aborto. Únicamente con esos dos requisitos se puede llevar a cabo el aborto libremente por la mujer dentro de las primeras 14 semanas. Luego veremos, sin embargo, que en este proyecto de reforma estos requisitos van a desaparecer. Luego lo veremos. Y el artículo 15 establece que, excepcionalmente, por causas médicas, también se puede interrumpir el embarazo en 3 casos. El primero es que no se hayan superado las 22 semanas de gestación y exista un grave riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada. El segundo caso es que también o tampoco se hayan superado estas 22 semanas de gestación y exista un riesgo de graves anomalías en el feto. Y el tercer caso es que exista o que se haya detectado, una enfermedad extremadamente grave e incurable o que se hayan detectado también graves anomalías incompatibles con la vida en el feto. En este último caso es en el único en el que no se establece un tiempo de gestación, es decir, se podría dar hasta el último momento de la gestación. En todos estos casos, además, se exige que se haya determinado por un médico especialista o por 2 o por un comité clínico, se exigen una serie de requisitos, pero estos vienen a ser los supuestos en los que se puede dar excepcionalmente, por estas causas médicas, una interrupción del embarazo, un aborto, más allá de esas 14 primeras semanas de gestación. Como decía antes, me voy a referir brevemente a la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, a la que se remite este artículo 13 que mencionaba antes de la Ley del Aborto. En concreto se refería al artículo 9.2b cuando ha dicho que se podrá prescindir del consentimiento de la mujer embarazada en el caso establecido en este artículo 9.2b. ¿Cuál es este caso?
Este artículo dispone que se puede prescindir del consentimiento del paciente en general, en este caso sería de la mujer embarazada, pero en general de los pacientes, de los enfermos, se puede prescindir de su consentimiento cuando exista un riesgo inmediato, inminente y grave para su integridad física o psíquica. Y en el caso de que en esas circunstancias no pueda solicitarse su consentimiento, solicitándose, en el caso de que sea posible, a sus familiares o a las personas unidas de hecho a él, al paciente, al enfermo, en este caso la mujer embarazada. En esos casos, si existe un riesgo para la integridad física o psíquica de la mujer embarazada, se podría prescindir de su consentimiento, solo en esos casos. Y, en segundo lugar, dentro de esta Ley 41/2002, hay que referirse al artículo 9 en su apartado 5, ya que establece que para la interrupción del embarazo de las personas menores de edad y personas con la capacidad modificada judicialmente, se requiere, además de su propio consentimiento, la autorización o el consentimiento de sus representantes legales, esto es, de los padres normalmente o de los tutores legales, estableciéndose que los conflictos que surjan en estos casos por la prestación del consentimiento de la propia persona y, en su caso, de sus representantes legales, se resolverán conforme al Código Civil. Esto fue una de las reformas de los cambios que hubo en el año 2015 y que en el proyecto de reforma actual también está previsto modificar. Y, por tanto, no solo se modificará la Ley Orgánica 2/2010, la denominada Ley del Aborto, sino también esta Ley 41/2002, en el caso de que se apruebe finalmente. Y por último, antes de entrar a ver los cambios que en su caso se van a producir si se aprueba esta reforma de la ley del aborto, vamos a ver ahora cuál es la regulación penal que existe en relación al aborto. El Código Penal, en el libro segundo de los delitos y sus penas, se refiere en el título segundo al aborto. En concreto son los artículos 144 a 146. El artículo 144 del Código Penal castiga al que practique el aborto en una mujer sin su consentimiento, así como al que practique el aborto en una mujer habiendo obtenido su anuencia o su consentimiento mediante violencia, engaño o amenaza. El artículo 145 castiga al que practique el aborto en una mujer con su consentimiento, pero fuera de los casos permitidos en la ley, es decir, fuera de los casos que he mencionado antes, de los artículos 13, 14 y 15. Así como también castiga en este artículo 145 a la propia mujer que practique su propio aborto o cause su propio aborto o permita que otro se lo produzca fuera de los casos permitidos en la ley. El artículo 145 bis castiga al que produzca el aborto de una mujer, por un lado, bien sin que haya recibido la información a la que me referí antes del artículo 13, respecto a las ayudas, los apoyos a la maternidad. También, en segundo lugar, también se castiga cuando se produzca el aborto sin que haya transcurrido ese periodo de espera, que también mencionaba antes, de 3 días, como mínimo, entre esa información que se le da a la mujer y la práctica del aborto. También cuando se produzca el aborto de una mujer sin los dictámenes necesarios, que también mencioné por encima, que se exigen en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010, necesarios para esos 3 casos excepcionales que se puede producir el aborto por causas médicas. Y por último también cuando se realice fuera de un centro sanitario público o privado acreditado. Y por último, el artículo 146 castiga la imprudencia grave que cause un aborto. Es decir, únicamente cuando el aborto se cause por una imprudencia grave y no menos grave o leve, se va a castigar penalmente. Y también cuando la imprudencia sea profesional. En esos casos de imprudencia también se castiga. Y hay que decir que ni en este caso de imprudencia ni en los supuestos del artículo 145 bis que acabo de mencionar se castiga en ningún caso a la mujer embarazada. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso por las principales reformas, los principales cambios que supondría esta nueva ley del aborto, que en realidad, como hemos visto, no es una nueva ley del aborto, sino una reforma de la que ya existe, de la del 2010, que hemos estado viendo, y que afectan a esta interrupción del embarazo, porque esta reforma también afecta a otros aspectos, pero aquí me voy a referir al aborto.
Por un lado, se trata de asegurar que los abortos se practiquen en los centros públicos y no en cualquier centro público sanitario, sino en concreto en el más cercano al domicilio de la mujer embarazada. Por otro lado, se regula la objeción de conciencia de los profesionales que participen en estas intervenciones. En realidad, esta objeción de conciencia ya está regulada en el artículo 19 de la actual ley del aborto, si bien entiendo que se va a modificar su contenido, así como desarrollar, ya que no es muy amplio la regulación o no es muy amplia la regulación que existe actualmente respecto a la objeción de conciencia. Además, otro cambio que adelantaba antes es que se elimina la obligatoriedad de la información previa sobre ayudas, prestaciones que he mencionado ya a la mujer antes de practicar el aborto, así como ese periodo, por tanto, de espera entre esa información y la práctica del mismo. En esta reforma, esa información va a ser optativa, únicamente a petición de la mujer. Otro cambio, en el caso de que entre en vigor, es que todas las interrupciones del embarazo se van a considerar como procedimientos de urgencia. Además, se va a reconocer una incapacidad temporal para la recuperación de la mujer tras esas intervenciones. Por otro lado, y también como ya dije antes, para las mujeres de 16 y 17 años se vuelve a la situación anterior del 2010, que, como mencionaba antes, se modificó en el año 2015 en relación al consentimiento necesario de sus representantes legales, que se va a suprimir, siendo ellas únicamente las que decidan, también siendo menores de edad. Por otro lado, se va a garantizar que en los centros sanitarios existan los dos métodos de interrupción del embarazo, tanto el quirúrgico como el farmacológico. Y por último, a destacar es que se va a reforzar la formación de los profesionales en la interrupción voluntaria del embarazo y en salud sexual y reproductiva. Eso ha sido todo, muchas gracias y hasta pronto.